Grabar. Listo, muy bien. Entonces, como habíamos visto hace ya 20 días, pues es que definitivamente estamos como perdiendo tiempito. Bueno. Habíamos visto ya hace 20 días una de las actividades muy importantes en lo que concierne al mantenimiento industrial es toda la gestión de activos, que dentro de la familia de la norma ISO se considera la ISO 55000. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de activos por medio del sistema o por medio de la norma ISO 55000, es cumplir todos aquellos requisitos los cuales me pueden a mí, digamos que gestionar todo lo que es un activo. Y un activo habíamos hablado que era todo lo que puede tener un valor real dentro de una organización y digamos que esta gestión se da es dentro de toda la fase del ciclo de vida, que si bien puede ser dentro de la propia concepción o el propio diseño del activo como tal, puede también considerarse en otros aspectos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esta pantalla es tan rara. Entonces, hasta aquí, cuando hablamos del ciclo de vida del activo, ahí fue que llegamos ya hace 20 días. Entonces, hoy comenzamos o continuamos con esta norma. Entonces, cuando hablamos de la ISO 55000, ella, digamos que está más enfocada es hacia lo que es la confiabilidad operacional. Si nosotros miramos la norma ISO 9000, la versión 2015, que es, digamos, es la última, está muy enfocada a lo que es la gestión del riesgo, que me permite o que me puede influenciar en la calidad del proceso. Cuando hablamos de la ISO 55000, que la última versión es la 2014, esta se enfoca más hacia esa confiabilidad operacional. Cuando hablamos de la confiabilidad operacional, esta está dividida digamos que en 4 conceptos o 4 elementos. Una, que es la que hemos venido trabajando, que es el mantenimiento de equipos, y es cuáles son las estrategias que yo tengo entre mi organización, llámese mantenimiento predictivo o llámese mantenimiento preventivo, ¿sí? Que me lleva a mí a tener unos equipos bien, con buen mantenimiento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa confiabilidad y para poder estar dentro de lo que solicita la ISO 55000, yo debo tener bien definido todo lo concerniente a la gestión de ese mantenimiento y definir por qué, en el caso tal de que yo quiera decir que todos los mantenimientos son correctivos, entrar a definir o entrar a justificar el por qué es correctivo y no las otras. Acuerden que cuando estamos viendo ese tema, habíamos dicho que muchas veces, bueno, muchas no, en algunas ocasiones las empresas prefieren hacer mantenimiento correctivo porque finalmente por cuestión de costos le es mejor o por cuestión de tiempos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el sector confección, una plana, cuando se daña la aguja, pues ellos prefieren más bien esperar a que se dañen las agujas antes de hacer algún tipo de cambio, de un mantenimiento de prevención. ¿Listo? Entonces, primero, mantenimiento de equipo. Segundo, cuando hablamos de la fiabilidad o de la confianza que tienen los equipos. Y esa confiabilidad que tiene el equipo está más dado es hacia el momento del diseño. Entonces, si yo tengo equipos que son confiables, esos equipos o esa confianza se mide dependiendo de quién fue el que lo produjo. Entonces aquí es donde viene la importancia de tener, digamos, proveedores de equipos que sean reconocidos en el mercado. Y así es donde empieza, digamos, que la cadena empieza a enlazarse, a tener como de cada uno de esos eslabones. Porque si la empresa proveedora mía de equipos está certificada en algún tipo de norma, llámese ISO 9000, donde ellos garantizan que sus productos son de calidad, eso me va a permitir a mí, como cliente de ellos, tener esa confiabilidad dentro de los equipos, porque mi proveedor es de confianza. ¿Listo?
Entonces, cuando hablamos de la confiabilidad de los equipos, es básicamente cómo yo puedo garantizar que esa confiabilidad está dada desde el mismo diseño. En el caso de que el diseño sea a partir de lo que nosotros, pues, digamos que un equipo diseñado por nosotros, esa confiabilidad está más bien dada es, en el uso de los materiales. Si son materiales resistentes, cuando se realizan pruebas dentro del diseño, finalmente las pruebas salieron exitosas en un porcentaje o en un margen de error bastante bajo. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda me interrumpen y conversamos. Muy bien. Tercer concepto es la confiabilidad de los procesos. Y aquí esta confiabilidad es donde realmente también entra a jugar todo lo que es el control de los procesos. Cuando hablamos de control de los procesos es el uso de todas aquellas herramientas estadísticas que me permiten a mí determinar cuando un proceso se encuentra dentro de los límites definidos. Entonces, cuando yo defino mi proceso, y hay ingenieros industriales, sí es un trabajo fuertemente de nosotros, es donde nosotros realmente debemos considerar cuando los procesos son confiables. Y es a partir de algunos tipos de, llama eso, de controles que me pueden garantizar que realmente el proceso es confiable. ¿Listo? ¿Por qué es importante esa parte? Porque cuando yo tengo un proceso confiable, me va a llevar a que realmente la forma como estoy yo usando el equipo es de la mejor manera. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Sí. Listo. Profe, pero yo tengo una pregunta. En fiabilidad de equipos, entonces, ¿qué es mejor ver? ¿Que el proveedor sea reconocido en el mercado o que esté certificado? Porque si yo veo un proveedor que no que no es reconocido, pero está certificado y da garantía de un buen producto, entonces, ¿qué es mejor? Es ese, la certificación, porque es que finalmente el certificado es, digamos, la puerta o es la garantía del producto. Y voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha comprado? Bueno, a ver qué electrodoméstico hemos comprado. La vez pasada estamos hablando de lavadora, ¿cierto? Sí. ¿Qué lavadora es mejor? Pues, ¿qué marca La- es mejor? Las LG, ¿no? Son como las El más... Samsung, yo creo. Listo. Entonces, si entramos a mirar, LG y Samsung son marcas reconocidas, ¿sí? Pero si entramos a mirar y si preguntamos a personas expertas en el medio, ni La Samsung Mave. ni LG son de buena calidad. Mave, a pesar de que es producida aquí por ASEP, tampoco es de la calidad pues, que se espera. De hecho, tengo entendido que ahí Anderson nos puede ayudar, que él es el experto en lavadoras. ¿Cuál es la mejor marca en estos momentos? Profe, la verdad, no sé, no tengo como una claridad sobre una marca particular. O aquella que usted dice, ve, esta es la primera vez que he visto que la arreglan. No. No, yo he visto mucho que utilizan es las marcas LG, Samsung, que son las que están como más avanzadas, tienen tecnologías más avanzadas. Listo. Pero finalmente, yo lo que no escucho, bueno, LG de pronto sí he escuchado que es de buena calidad. Pero realmente cuando nosotros entramos a comprar, muchas veces uno se puede dejar llevar es por la marca, inclusive por el precio, porque uno dice entre más costoso es mejor, pero realmente no. Pasa, por ejemplo, con los celulares. ¿Cuál es el mejor celular que hay en el mercado? Entonces, los expertos van a decir que es una marca ahí toda rara. Ya no me acuerdo el nombre. Xiaomi. Los de Google. No, Xiaomi. Xiaomi tampoco, no es reconocida, es... Pucha, que Los Pixel de Google, creo que son. Que los hay Pixel. alguien muy. Sí, que son muy, muy, muy buenos, sí. Bueno, no, la verdad no sé, pero por resistencia, por conectividad, son celulares los cuales son los mejores que existen.
Sin Si es embargo, por resistencia, un 1100. el Nokia. Sí. Es más, por ejemplo, el Nokia antes, o bueno, ya no existen Nokias, pero el Nokia era el mejor celular que tenía en conectividad aquí en el país, porque las antenas repetidoras eran marcas Nokia. Entonces, digamos que tenía esa posibilidad pues, de tener mejor señal, bueno, en esa época. Entonces, esta marca que yo les digo de celulares es una marca que no es muy vendida, pues que no tiene, digamos, que tanta participación en el mercado, pero los que saben de celular saben que es la mejor. ¿Qué pasa? Que finalmente no tiene, digamos, que esos gadgets o esos elementos que de pronto pueden llamar más la atención al consumidor. Entonces, ¿cuál es en estos momentos el que más le gusta a las personas? El Huawei. El Huawei en estos momentos no estoy diciendo que sea de mala calidad, pero finalmente si uno lo compra es más como por el hecho de ser reconocido. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Mirar la garantía que tiene. ¿Listo? Que ese también es muy importante. Por ahí estuve yo leyendo, un experto en equipos decía que cuando un equipo o un electrodoméstico cualquiera te daba una garantía demasiado, un tiempo de garantía demasiado grande, quería decir que ese equipo no era tan bueno, porque finalmente las empresas que son serias al respecto, ellos sí definen cuál es la garantía teniendo en cuenta el uso del equipo. ¿Me explico? Profe, ¿no Sí, es al contrario que dicen que cuando la empresa da demasiada garantía es porque están seguros de su producto y con eso atraen al cliente? pues no sé, Es que eso es como un arma de doble filo, porque, por ejemplo, puede ser que saben que tiene un mal producto y saben que va a joder. No, profe, No sé quién hablaba de los Mercedes, no sé si fue en esta clase alguna cosa, sí, soy que, Daniel. que ampliaron las el rango de garantía, creo que de estos vehículos, y estos vehículos solamente daban un año, pero su calidad es excelente. Solamente lo hacían para atraer clientes. pero No hay sé que si mirar fue en esta también clase. qué tipo de producto. Que por ejemplo yo he visto garantías de, qué sé yo, de portátiles a 5 años. Pues si uno, pues para qué finalmente va a tener una garantía de 5 años en un portátil, si finalmente a los 2 o 3 años ya puede estar un poco obsoleto. Cuando yo veo que un equipo, dependiendo también de esa vida útil del equipo, están más coherentes, es donde uno dice, bueno, el proveedor o el dueño o el constructor de ese equipo realmente conoce la resistencia como tal. Por ejemplo, con los vehículos, estuve leyendo yo en estos días sobre un Kia que tiene garantías hasta 150.000 kilómetros. ¿Será que un Profe, carro... una pregunta. Sí, Es que he estado luchando con este Zoom en el computador. Al final me tocó conectarme en el celular porque no me dio el computador. Me preguntó una compañera si habían hablado algo sobre un vacacional. tuve un vacacional de qué materia. No sé, me preguntó. Por ahí estamos programando, creo que un vacacional de producción 2. Sí, profe, producción 2. Ah, bueno, no sé, eso habría que hablarlo es con Najib, porque Najib es la que maneja eso. Le podría preguntar yo sobre cómo va pues, el caso de los vacacionales, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que ya el ministerio, por lo menos en las universidades públicas y en los colegios públicos, extendió hasta el 30 de mayo esta situación. ¿Qué nos va a llevar a nosotros a que vamos a terminar el semestre en esta modalidad? Es muy posible. Todavía pues no me atrevo a decir que así va a ser, porque finalmente esa decisión lo toma pues el consejo académico y el rector. Entonces, miremos a ver. El caso del vacacional, yo diría que no habría ningún problema frente a, pues, a la situación actual.
porque ya para junio se esperaría que todo esté estabilizado. Habría que hablar con Nayib. Déjenme, yo le pregunto y es más, yo le escribo de una vez por acá y si me responde, les doy respuesta. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Llegado el caso, lo podríamos hacer también por acá, para que también le preguntes eso, para que lo esté evaluando. Listo. Ahora, yo les pregunto, yo le comento cómo va la cosa. Porque si es producción 2, si esa la estoy quitando yo, entonces pues no habría dificultad. Lo que pasa es que sí habría que ver si la universidad sí permite. Porque finalmente en estos momentos, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Derecho, que están solicitando cancelar semestre. Pues esos son muy vagos y muy llorones. No, pero hay que entender una situación, es que realmente la facultad o entre las facultades que mejor estábamos preparados para esta clase era ingenierías, porque nosotros casualmente desde hace ya 3, 4 semestres nos han estado como tratando como capacitar sobre esto. Entonces, por ejemplo, Moodle ya lo veníamos manejando desde hace como tres semestres. Y algunos docentes, desde el semestre pasado, empezamos a trabajar o estar en un diplomado de educación virtual, entonces digamos que ya iríamos hablando del tema. Derecho, pues me imagino a los profesores de allá no tenían, digamos que preparado nada de esto. Entonces, me imagino que fueron 1 o 2 semanas de clase sin clase, pues fue por eso que me imagino que sucedió eso, no sé. Y si no me atrevo pues a hablar. Pero eso nos da a entender que realmente la universidad de pronto toda está temerosa frente a lo que es la educación virtual. Por lo que, aunque a mí me parece muy bacano hacer una clase así, habría que ver que no haya problemas por la universidad. ¿Listo? Listo, profe. Pues yo estoy en el grupo de producción 2. Y ahí no me importaría si la da virtual otra vez. Pues si la dan virtual. Listo. Esperemos igual pues que nos dicen. Todavía tenemos 2 mesecitos al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, el cuarto concepto de lo que me da a mí la confiabilidad operacional es la confiabilidad o la fiabilidad del ser humano. Es cuando yo tengo ese elemento, que es un elemento en el cual, digamos, que tiene variables que son exógenas, que no son controlables, es donde yo tengo que hacer un trabajo muy fuerte, porque finalmente yo debo garantizar que el personal que se encuentra operando cada uno de estos equipos, cada una de estas máquinas, son personas que realmente están en pues capacitadas al respecto. En una empresa donde tuve la oportunidad de hacer una consultoría, pude observar que ellos manejaban o tenían en el uniforme, en el chaleco, en el uniforme tenían unos brazaletes de un color diferente y cada color definía cuál era la experticia que tenía la persona en el área donde estaba desarrollando. Entonces ellos manejaron un color rojo que era para principiantes, que es decir, no sabían nada al respecto. Y ellos lo llamaban que era persona en formación. Luego, la segunda categoría, que era un color amarillo, era personas que podían estar en la máquina, pero acompañado pues, de un experto. Y está otro color que era como un verdecito claro, que ese, digamos, que era para aquellos tipos de personas que tenían, digamos, ya la experticia y el conocimiento en esa área de trabajo, por lo que puede hacer trabajo solo. Entonces, eso es una manera de uno poder también, por medio pues, de código de colores, eh, tratar de mejorar todo lo que es la confiabilidad humana. Porque finalmente en algún tipo de auditoría, cuando yo observo que una persona que no puede hacer el trabajo solo, está solo, eso como jefe, como supervisor, me puede llevar a mí a tomar carta del asunto antes de que suceda de pronto alguna situación. ¿Listo? Esa es una manera. Y lo otro es involucrándolo. Ustedes saben que el ser humano, uno de los factores más difíciles es
la parte de la motivación. Cuando yo tengo o soy líder de un equipo de trabajo, digamos que los aspectos más fuertes que hay que trabajar es la motivación de esta persona o de este grupo, de este equipo de personas. Porque finalmente la motivación varía de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las aspiraciones de cada quien. Y por eso yo debo saber cómo finalmente motivar, pero que no a alguna persona sin desmotivar a los demás. El año pasado, antepasado, en el Medellín, en el equipo de fútbol Medellín, hubo un problema porque a Germán Ezequiel Cano le estaban pagando valores demasiado altos, inclusive las malas lenguas decían que a él solo le pagaban lo que le pagaban al resto de equipo junto. Entonces, el resto de equipos se desmotivó porque finalmente decían que Cano, que era muy bueno, él no podía hacer nada solo, pues que obviamente era un equipo, entonces digamos que hubo como enfrentamiento en la situación. Y por eso fue que Medellín, el año pasado, tuvo pues al respecto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de motivación, es cómo yo logro motivar a las personas para que esas estén involucradas dentro de todo lo que yo estoy implementando bajo esta parte de gestión de activos. Y no solo en gestión de activos, aunque ese es el tema que estamos hablando acá en estos momentos. ¿Listo? Muy bien, preguntas. Bueno, entonces pasemos al modelo de procesos para lo que hay, a este modelo de procesos para la gestión. Y aquí sí necesito que hablemos o que lo miremos acá más pequeñito. Me llegó el chat. Bueno, bien. Espera, yo muevo esta pantallita un poquito acá. Listo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del modelo de implementación, es cada una de las fases que yo debo desarrollar para que finalmente este modelo lo hagamos de una mejor manera. Entonces, lo primero, y digamos que eso hace parte de cualquier tipo de gestión que vayamos a desarrollar, lo primero que se busca es definir cuál es la estrategia y los objetivos a la hora de hacer todo este tipo de gestión. Y eso, digamos que la herramienta más utilizada es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. ¿Con quién vieron ustedes gestión administrativa? Esa no la dan, profe. ¿No la dan ahí? Sí. No, profe. Gestión de la administración. Gestión por Gestión procesos de la calidad. No, o gestión a mí me la dio, ay, es que no, Hernán, creo que se llama. David, Eso es de los primeros semestres. el tercer semestre. entonces si es la que dice Salomé, me la dio Elizabeth, imagínese. No, Elizabeth dio fue emprendimiento. Pero bueno, Esa no la de los profes que Entonces no me acuerdo. Hernán David o Jorge Isaac o yo, pues yo también pues lo he dictado bastantico. ¿Por qué pongo en el tema esta asignatura? Porque finalmente es ahí donde uno de los capítulos, que es el control, es donde se enseña, digamos, que de una manera muy general a cómo crear un balance scorecard. ¿Qué es esto? Esto es una herramienta que su nombre en español es tablero de mando, donde finalmente yo pongo quién es mi objetivo, cuál es la estrategia que yo voy a lograr o que yo propongo implementar para cumplir ese objetivo y finalmente quiénes son los responsables para que esa estrategia se logre dar. Y se pone algún tipo de cronograma de implementación. Esto es muy importante o esto es muy bueno porque finalmente en el ámbito estratégico o en el ámbito pues, gerencial
es la mejor manera de tener un panorama de cómo yo voy a, o cómo se está implementando lo que yo estoy proponiendo. Hay otra, aunque aquí no lo tienen definido, pero hay otra estrategia que hoy en día está muy, muy de moda, son los Kanban, los Kanban, pero esto es bajo la metodología Scrum. ¿Lo han escuchado? Todo lo de metodología Scrum o metodologías ágiles. Sí, no. No, yo no. No, bueno. No, yo no lo escucho. Bueno, resulta que desde el área de la informática han estado implementando, han estado innovando en lo que es la gestión de los proyectos informáticos. Y entre ellos crearon una que se llama metodologías ágiles o metodologías Scrum. SCRUM, ¿sí? Entonces, con Scrum lo que se busca es, a partir de un tablerito es una pared, determinar cuáles son, digamos, que los pasos o los proyectos que se están desarrollando, quién es el responsable de cada quien, y así de manera que todos lo puedan ver, saber en qué fase está. Dependiendo del tipo de proceso, es el tipo de fase, pero lo más general es decir que está en proceso, está para iniciar, está en proceso, está finalizado. ¿Listo? Y entre cada uno de esos procesos también se definen quiénes los corresponsables. Me explico. Hay un área o hay una persona que es la responsable de que eso se dé, pero esa persona muchas veces depende de otros procesos. Entonces, bajo la metodología de Scrum se deja bien definido, pero lo más importante es que se muestra, se presenta. Y de esa manera, digamos que si alguien está un poco retrasado, el equipo le puede ayudar a que se desatrase. ¿Listo? Revísenlo, digamos que es una metodología de proyectos que hoy en día está ganando mucho auge. De hecho, no sé si ustedes han escuchado lo que son los PMPs o PMPs. Los PMPs son certificaciones de administración de proyectos, que esos certificados son internacionales y digamos como mucha sintonía o mucha aceptación. ¿Cuál es el problema? Que son exámenes de certificación que puede durar entre 3 y 4 horas, y si usted lo pierde, pues primero pierde la práctica, que es más o menos 1,5 millones, 2 millones de pesos. Y lo segundo es que tienes que esperar un año para volverlo a presentar. La universidad, digamos, y aquí es publicidad política, estamos dando unos cursos certificados de lo que es el Scrum, y dependiendo de las categorías, porque se manejan pues diferentes categorías. Entonces, ahí les dejo por si quieren más información. A pesar de que nació en el área de la informática, digamos, es un certificado, se me olvidó, es un modelo, una metodología que ya hoy en día están utilizando para todo tipo de proyectos. ¿Listo? Muy bien, vuelvo al tema. Entonces, en la fase 1, cuando definimos los objetivos, las estrategias y las responsabilidades, lo podemos controlar o podemos monitorear que este se dé a partir o de tableros de mando o a partir de estas metodologías ágiles. ¿Listo? Ya definido o ya empezando a ejecutar todo lo concerniente a esos objetivos, esas estrategias ya definidas, les paso a una jerarquización de los equipos de acuerdo a la función. Y eso se realiza a partir de lo que se llama árboles de criticidad o árboles de análisis de criticidad. ¿Qué es esto? Son árboles que finalmente lo que buscan es tratar de determinar, de acuerdo a una situación, cuáles son los elementos críticos que se pueden presentar. Estos árboles los vamos a ver ya en la última unidad cuando veamos las herramientas de mejoramiento continuo. Es ahí donde vamos a trabajar pues, ya más fuertemente lo que son estos árboles. Pero de una vez como para que nos vayamos empapando. Es una herramienta que me permite a mí determinar cuáles son
aquellas posibles situaciones críticas dentro de un proceso. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bien, sí, vamos bien. Listo. Sí, profe. Bueno, la fase 3, análisis de puntos débiles en los equipos. Este análisis se realiza a partir de diagramas de causa-efecto. Entre ellos ya hemos visto lo que era el diagrama de Ishikawa. Realmente es un diagrama que es muy utilizado, tanto para identificar problemas, identificar causas de problemas, como para también identificar posibles panoramas. Esta es una. Otra que también es muy utilizada es lo que se conoce como diagrama causal sistémico o diagrama de Forrester. Eso también lo vamos a ver en la última unidad. Ese diagrama causal sistémico lo que busca es tratar de determinar cuáles son todas las posibles causas que me puede generar y que al final termina redundando o termina generando, pues digamos que una causa que se vuelve un efecto. Pongo un ejemplo como para explicar mejor esto de manera muy general. Resulta que, a ver, ¿cuál ejemplo pongo? Listo, puede ser ese. Una de las razones por las cuales el gobierno local, pues llámese alcaldía, propuso el pico y placa hace ya 10 años, era la posibilidad de, en las horas pico, disminuir la cantidad de vehículos que se movieran. Es decir, tratar de que en las horas picos hubiera un mejor flujo vehicular. Sin embargo, cuando ellos pusieron el pico y placa, ellos no tuvieron en cuenta que al final, listo, la medida pues dio efecto porque realmente hubo una disminución. Sin embargo, eso llevó a que las personas con mayor poder adquisitivo adquirieran otro vehículo con placas que no coincidieran con la de este vehículo normal. Entonces, eso llevó a que en la ciudad se incrementara el número de vehículos. Entonces, si la medida también fue una medida ambiental, antes se volvió un problema porque lo que llevó fue a generar mayor número de vehículos dentro de la ciudad. Entonces, cuando yo hago un diagrama causal sistémico, trato de analizar inclusive aquellas causas que finalmente, si lo miro de forma procesal, no se alcanzan a mirar. Porque yo lo que hago es tratar de encontrarle correlación con algunas situaciones que no son normales. ¿Listo? Muy bien. Realizado entonces esos diagramas, que lo que es la fase 2 y la fase 3 es más de identificación que de acción, porque lo que yo busco a partir de estas es tratar de analizar qué es lo que me puede pasar y qué podría yo hacer en caso tal de que me suceda. ¿Listo? En la fase 4 ya es el diseño de los planes de mantenimiento. Aquí estos mantenimientos, ya sea preventivo, ya sea correctivo bien justificado o ya sea predictivo, debe contar bajo un enfoque de lo que es el RCM, que son mantenimientos a partir de la confiabilidad, que ese es otro de los temas o el segundo tema que vamos a trabajar en la próxima unidad. Y es yo cómo puedo generar, teniendo en cuenta datos estadísticos, esa confiabilidad dentro de los mantenimientos que yo vaya a programar, en caso tal de que sea preventivo. O si es predictivo, dentro de cuáles rangos se debe trabajar o debe tener la máquina antes de dañarse, si hago pues, algún tipo de mantenimiento predictivo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno. Bueno, muy bien. Pasamos a la fase 5, que ya es la programación pues, de los mantenimientos. En la 4 lo que hago es programar. En la 5 lo que hago ya es, perdón, en la 4 lo que hago es diseñar. En la 5 ya es programar y ejecutar. Esa ejecución, yo lo que busco y hace parte de lo que es el mejoramiento continuo dentro de la gestión de activos es
cómo empiezo a optimizar los costos generados por estos planes de mantenimiento. Entonces, es ahí donde por cada peso que yo recupere, es, digamos, una mejora dentro del mismo proceso. Y esto, digamos que no es solo una herramienta de lo que es la gestión de activos, sino que también es una de las bases de lo que es el Six Sigma, de lo que es el Kaizen. El Kaizen, para los que no lo hayan mencionado, escuchado en algún momento, es una herramienta dentro de la familia de herramientas de mejora continua de producción Toyota, que lo que busca es cómo yo mejoro situaciones dentro de mi proceso, de tal manera que lo que hago es optimizar o disminuir los desperdicios. Y esos desperdicios, entre uno de ellos es la parte pues, económica. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo dentro de la fase 5, buscar mejorar esa optimización del costo, riesgo, beneficio, dentro de lo que es el mantenimiento o la gestión de activos, gestión de mantenimiento, está la herramienta RCO, que esa herramienta es la tercera que veremos en esta cuarta unidad. Esa es cuarta unidad, sí. ¿Listo? Muy bien. Paso a la fase 6, que es ya la evaluación y control de esa ejecución del mantenimiento, que ese control finalmente lo puedo realizar también a partir de un control de los procesos, que como les dije ahora, cuando estamos mirando en el control de procesos, que es uno de los elementos de la confianza operacional, la mejor manera es a partir del control estadístico de estos procesos. Entonces, ustedes vieron por allá en control estadístico de la calidad que existen algunas tablas que finalmente me llevan a mí a determinar cuál es el error confiable o hemos dicho, cuál es el nivel de confianza que puede tener un proceso. Y a partir de ahí, de ese análisis de confianza, es que yo debo garantizar que todo lo que el proceso o todo lo que mi equipo, en estos momentos, pues de mantenimiento, todo lo que mi equipo desarrolla es a partir de ahí. Y pongo un ejemplo vivencial. En una de las plantas que trabajé, era una planta que desarrollaba unos insonorizantes pues, para vehículos, había una máquina en especial que había que controlarla mucho porque se desajustaba muy fácil. Y era un rodillo que lo que hacía es un rodillo, haga de cuenta cuando uno va a hacer pan, como el rollo para aplanar. Esto lo que hacía era aplanar ese insonorizante. Entonces, lo que uno tenía que garantizar era que ese producto tuviera un grosor específico. Si ese grosor superaba, si bien no afectaba el producto, no afectaba la calidad del producto, finalmente sí repercutía en el costo del producto, porque finalmente estoy gastando más masilla de lo que debería utilizar. Sin embargo, si está menos de lo que está determinado, entonces ahí sí puede generar un problema de calidad porque a la hora de ponerlo en los vehículos, si tiene un grosor bastante delgado, ese se derrite y finalmente el vehículo no queda ni insonorizado ni tampoco todo esto pues, de protección contra aguas. Entonces, lo que se había que controlar constantemente era que esa máquina si estuviera siempre dentro de los límites determinados. Esos límites fueron definidos a partir de un análisis de confianza que se saca a partir pues, de la estadística. ¿Listo? Bien, pasamos a la fase 7, que ya es el análisis del ciclo de vida del equipo. Y esto es muy importante también determinar porque muchas veces sin uno tener en cuenta, o bueno, por desconocimiento, se le saca el jugo muchas veces a un equipo hasta que no dé más. Y eso puede repercutir que en algún momento la planta puede quedar parada por no considerar esa situación. Y pongo un ejemplo.
A ver, los taxis, si ustedes entran a mirar, un taxi, si yo lo tengo como negocio, finalmente para mí es mucho más rentable ponerlo a trabajar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Lo único que cambio es el conductor, que finalmente el conductor pues sí, tiene que descansar. Sin embargo, el equipo, en este caso llamado taxi, lo puedo poner a utilizar bastante tiempo. Si yo analizo finalmente costo-beneficio de si yo tengo un taxi trabajándolo 24/7 versus un taxi que lo trabajo nomás 12 horas al día, 6 días a la semana, entonces eso me puede llevar a que si bien este taxi 24/7 me puede rendir mayores beneficios, va a tener un desgaste mucho mayor. Quiere decir que yo dentro de los beneficios que le estoy adquiriendo o lo estoy teniendo, le debo descontar el costo de esta adolescencia. El costo de lo que tiene que ver o la diferencia entre lo que es el ciclo de vida normal de taxi a lo que lo lleve por su sobreuso. ¿Sí queda clara la parte? Sí, profe. Listo. Entonces, dicho de otra manera, cuando yo dentro de este modelo empiezo ya a utilizar la fase 7 o implementar la fase 7, es tratar de definir, teniendo en cuenta el uso de mis equipos o de mi maquinaria, en qué punto del ciclo de vida se encuentra y dependiendo de ese uso, cuándo puede ser el momento en que se vuelve obsoleto. Recuerden que esa obsolescencia me la puede dar el mismo mercado o la puede dar el mismo equipo. ¿Cuándo hay una obsolescencia del mercado? Cuando existen otros equipos o maquinarias que lo hacen mejor y son menos costosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los computadores. Un computador, si uno compra uno de última tecnología, en 5 años sabe que ya se volvió obsoleto, porque ya ahí vienen otros que son mucho mejores, más rápidos, con, digamos, mejores situaciones en las cuales ya este se vuelve obsoleto. Entonces, si yo a un computador lo utilicé nomás el fin de semana y el uso que le doy es bastante esporádico, no, analizando ese costo, el ciclo de vida, finalmente para mí no fue bueno haberlo conseguido un computador tan caro. ¿Listo? Como por poner ese otro ejemplo. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la última fase de implementación, que ya es todo lo concerniente al proceso de mejora continua y adopción de nuevas tecnologías. Entonces es ahí donde yo, como gestor de activos o gestor del mantenimiento, debo empezar a analizar cuáles son esas herramientas de mejora continua que me permiten mejorar, primero, cada una de las fases de implementación dentro de lo que yo tengo este modelo. Y segundo, qué nuevas tecnologías o qué nuevas formas de mantener el equipo dentro de ese ciclo de vida activo puede haber. ¿Listo? Ese es importante porque finalmente para la empresa es mucho mejor tener un equipo activo más tiempo que mantenerlo cambiando constantemente. Bueno, también depende del tipo de equipo que estamos hablando. Los equipos electrónicos muchas veces es mejor irlos cambiando continuamente que tenerlo uno durante un buen tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, para yo poder implementar la gestión de activos, digamos que es el modelo teóricamente dispuesto para trabajarlo. Sin embargo, una cosa es yo tener mis procesos o mis equipos dentro de lo que se llama gestión de activos y otra ya es ir a buscar la certificación en la ISO 55000. Pasa igual con la ISO 9000.
Una cosa es yo tener mis procesos bajo una gestión de riesgos, con unos controles, con unos estándares bien determinados, y otra es ir a buscar la certificación de esa norma. ¿Listo? Es, si yo tengo todas estas fases bien implementadas, me pueden ayudar a conseguir la certificación, yo debo tener otros elementos para poder que ésta se me la pueda dar. Y estos elementos están dados en esta tablita. ¿Listo? Esto realmente lo que ven en pantalla es... Profe, qué pena. ¿Me muestra un momentico la última de arriba? Yo le tomo una foto. Estas se las envié yo al correo. Este que es Sí. el archivo. Ah, bueno. Pero igual hay... Bueno, muy bien. Listo, acá. Entonces, lo de arriba era el modelo para implementar la gestión de activos. Sin embargo, si yo ya lo que deseo es implementar o certificarme en la norma ISO, entonces yo debo tener en cuenta estos elementos. Entonces, lo primero es tener todo... Hijo de puta. Hola. Qué pena, profe. Ah, No, no. hágale, profe. Fue que casi quiebro el computador. Listo, dale pues. Listo. Entonces, lo primero es cuando yo estoy construyendo el documento para la gestión de activos, yo debo considerar cuál es el contexto de mi organización. Entonces es donde yo entro a analizar cómo es mi organización, qué lo componen, cuáles son las áreas que lo componen, cuáles son los activos que tiene mi organización, pero también debo empezar a determinar cómo está el sistema, cómo está la industria, dónde está mi organización. Porque finalmente, cuando yo tengo dentro de bien determinado ese contexto, tanto a nivel interno como a nivel externo, y lo dejo bien plasmado, el documento ya me queda más fácil de proseguir. ¿Listo? Dentro de ese contexto, también todo lo que yo hablo o se escribe es cuál es el alcance de esa gestión de activos, es decir, cuáles son los equipos que van a estar enmarcados dentro de esa certificación. Porque yo puedo dejar equipos que estén por fuera y muchas veces por estrategia se dejan afuera, porque son equipos que finalmente no inciden dentro del proceso misional, o son equipos que son bastante viejos. Entonces para la organización tener un equipo que no incide dentro del proceso misional, es decir, dentro del proceso productivo, y tenerlo dentro de la gestión de activos puede ser inclusive hasta peor. ¿Listo? Muy bien. Definido eso, paso ya a definir cuáles son, bueno, a definir no, a escribir cuáles son los roles dentro de la organización en lo que es la implementación de la gestión de activos. Es ahí donde se define una política de gestión de activos que debe estar muy de la mano, muy encaminado hacia lo que busca la norma ISO 55000 y quiénes son los responsables en cada una de las áreas para que esta norma se implemente, pero también se mantenga. ¿Listo? De ahí paso entonces a hablar de un proceso de planeación donde definimos cuáles son los objetivos, que estos, si yo dentro del modelo de gestión de activos ya lo tengo implementado, es simplemente traerlos de allá y ponerlos acá, que ese sería, digamos, que la fase 1. La fase 1 está bien definido en lo que, perdón, a este punto, que es el punto 6 de planeación, es la que está dentro de estas fases, lo que concerniente a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. ¿Listo? Muy bien. Definido la parte de planeación, entonces es aquí donde ya empiezo como paso 7 o como capítulo 7 a hablar sobre cada uno de los activos, sobre cada una de las la información que tiene cada uno de ellos, una hoja de vida, el ciclo de vida de esta, en qué área se encuentra, quién es el responsable de ese activo, etc. ¿Listo?
Luego hablamos de la parte operacional, que la parte operacional dentro del ciclo PHBA corresponde al hacer. Y si bien dentro del modelo de gestión de activos, corresponde a todo lo que es la fase 4 y la fase 5. ¿Listo? De ahí pasamos a la evaluación, que la evaluación es la definición de cómo voy a medir yo cada uno del uso de estos activos, por medio de qué auditorías, por medio de qué planeación de auditorías se va a realizar esa evaluación, de tal manera de que pueda controlar que mis activos estén bien, funcionando bien. Que en ese caso está dentro de lo que es la fase 6 y la fase 7, parte de la fase 7, sobre todo en la parte del análisis del ciclo de vida. Porque cuando hablamos de la renovación de los equipos, ya hace parte de lo que es el paso 10, que es de mejora. ¿Listo? Entonces, en el proceso de mejora, dentro de este ciclo, que es un ciclo PHBA, es todo lo que me lleva a mí a tratar de que todo el sistema de gestión de activos esté cada día mejor. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna, ¿estamos bien? Sí, profe, vamos bien.